entrar al video. Bueno, este video será explicado por mi equipo y yo, que está conformado por María Fernanda Bazán Díaz, Ángel Tamara Contreras Andrade, Jesús Octavio Sánchez Bernal y su servidora Aleida Estefanía Vallejo Sesma. Nosotros somos estudiantes de psicología de quinto semestre de la Universidad Cooks y queremos desarrollar información para las personas. Esperemos que les guste el tema. Esta información es con base al libro de Psicología Social de Robert Barón y entre otras fuentes, además agregando experiencias personales y situaciones reales. Las referencias se van a poner al final del video o en la descripción del video. El tema en el que vamos a explicar es sobre violencia, donde especialmente en México, con un total de 12.414 casos, se generó el país más violento en el año 2021, así generando tales casos como feminicidios, homicidios, violencia en la familia, en el trabajo, el bullying en niños y adolescentes, entre otras. Incluso esto puede ser desde física y verbal. Es importante notar la violencia, ya que en algunos casos el uso de la agresión lo usan para resolver conflictos y tener el control de uno o varios tipos. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Fernanda Bazán. El día de hoy yo les voy a explicar varias teorías sobre el tema de agresión que a mí en lo particular me parecieron muy interesantes durante todo este parcial y en general durante el semestre. La primera teoría de la que yo les quiero hablar es la teoría del impulso acerca de la agresión y sugiere que la agresión proviene de condiciones externas que activan el motivo para dañar o herir a otros. ¿Qué quiere decir esto? Yo, María Fernanda, poniéndome de ejemplo, puedo agredir a alguna compañera porque tengo algún motivo externo, como cuál puede ser. Yo estoy enojada, mi compañera me contradijo en algún comentario y yo procedí a decirle un comentario aún más lascivo. Esto agrede a la otra persona y crea un conflicto. En este caso se sustenta la teoría del impulso acerca de la agresión. Otra teoría que igual me gustaría mencionar es la del modelo afectivo general de la agresión. Esta quiere decir que hay distintas maneras en las que se presenta una agresión y pueden influir en la activación de los estados afectivos y las condiciones. Poniendo de nuevo de ejemplo, me pongo de ejemplo a mí de nuevo, el hecho de que yo haya pasado una mala mañana puede influir en que yo llegue a contestar de manera poco asertiva o sea más grosera al pedir las cosas debido a que me encontré en un estado afectivo enojado. Mis emociones en ese momento eran de molestia, quiere decir que en ese momento yo no estaba consciente de cómo estaba contestando al 100% y me dejé llevar por el impulso. Uno de los experimentos de los cuales me gustaría hablarles es sobre el que hizo Arlon Boss. Él creó una máquina llamada la máquina de la agresión, que era un aparato utilizado para medir la agresión física bajo condiciones controladas en un laboratorio. Explico brevemente de qué se trataba. Boss hizo una teoría en la cual el profesor y el alumno, que en este caso era mano derecha de Boss, era uno de los colaboradores del experimento, hacía que el profesor, en este caso era un conejillo de indias, por así decirlo, lo sometían a diferentes pruebas. Y cuando el alumno se equivocaba, el profesor tenía derecho a darle una descarga eléctrica. Esto que provocaba que la persona se convencía de que mientras más alto fuera el número de botón, voy a leer lo siguiente, mientras más alto fuera el número del botón, supuestamente más fuerte sería el choque para el aprendiz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el aprendiz se equivocaba, el profesor podía darle una descarga eléctrica y esto provocaría que hubiera una corrección, por así decirlo. Y por último les hablaré sobre la hipótesis de la frustración-agresión, que esta propuesta supone que la frustración es un determinante muy fuerte para la agresión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos encontramos frustrados o nos encontramos en un punto difícil en nuestra vida, tendemos a ser más agresivos, tendemos a responder de manera poco asertiva a tanto comentarios
como agresiones tal vez de un tipo más mínimo, pero esto a nosotros nos provoca un gran enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que reaccionamos de manera agresiva. Los dejo con mi compañera Tamara para que lo siga ilustrando más sobre los términos de agresión y el cómo funciona en este capítulo 11. Hola, mi nombre es Angeli Tamara Contreras Andrade y yo proseguiré explicando algunos temas que nos parecieron importantes a lo largo de este semestre. Y bueno, yo seguiré con los factores sociales de la agresión. Primero que nada hablamos de la hipótesis de frustración-agresión, que habla que muchas veces la frustración conlleva a la agresión. Digamos que una persona esté frustrada por alguna situación, va esta frustración a conducir a agresión en cualquier otra situación. Entonces, después de que se dio a conocer esta hipótesis, se encontró de forma científica que realmente no muchas veces la frustración conlleva a este tipo de resultados. Muchas veces puede ser como de distinta forma que las personas planteen como otros límites, pero no muchas veces trata de ser como agresiva la persona. Pero después de eso llegamos a observar que uno de los factores más fuertes para que una persona actúe de forma agresiva es la provocación. Y esto se trata de que si una persona llega como a molestarte, nosotros sabemos que lo hace como con la malicia de querer hacer algo mal con nosotros. Entonces, eso sí desata la agresión de una forma un poco más rápido y más fuerte. Entonces, realmente llegamos como a entender que si nos llega como a pasar algo, no ponemos a veces como la otra mejilla y de eso igualamos o excedemos ligeramente el nivel de agresión que recibimos de los demás. Bueno, y visto antes lo que les expliqué sobre la provocación, encontramos un desencadenamiento de algo que se llama agresión desplazada. ¿A qué llegamos a hablar sobre esto? Bueno, muchas veces nosotros, digamos, nos provoca a alguien que sabemos que no le podemos decir nada o no podemos como agredirlo directamente, ¿me entienden? Entonces ahí entra la agresión desplazada, que es cuando nosotros nos desquitamos con otra persona que a lo mejor no tiene nada que ver con el problema, pero estuvo en esa situación, en ese mal momento y le tocó como la descarga de ira a esa persona. Bueno, después de todo lo explicado, ustedes se van a preguntar, bueno, ok, entendemos como esos temas, pero ¿qué es realmente lo que desencadena la agresión o por qué realmente somos muy violentos, etcétera? Bueno, se encontró un estudio y se habló de un estudio en donde se separaron dos grupos de personas, en una donde no les ponían como programas de televisión en donde no había como conductas agresivas o violentas y otros donde obviamente estaban en constante contacto sobre pues no sé, videojuegos de luchas, etcétera, y se demostró científicamente que las personas que estaban más en contacto con ese tipo de violencia llegaban a actuar de forma pues más violenta. Entonces muchas veces nosotros creemos que porque no estamos como al contacto con eso, no va a actuar esa persona igual o que no pasa nada si jugamos videojuegos agresivos, pues realmente sí llega a afectar porque llegamos como a aprender las conductas que se muestran en ese tipo de medios de comunicación. Bueno, después de todo esto descubrimos algo que se llama activación intensificada. Esto ocurre cuando se incrementa la agresión, puesto que persiste más allá de la situación por la cual fue inducida y se interpreta erróneamente como ira. Les voy a dar un ejemplo por si no me entendieron. Miren, hagan de cuenta que ustedes van para el aeropuerto. Supongamos que hay un accidente y llegan como a tener esa gran adrenalina por la cual vas con un amigo y puede que haya muerto, pero pues no pasó nada. Supongamos que tienes esa adrenalina
llegas al aeropuerto, ves una persona mayor enfrente de ti y pues por X razón se le olvidaron sus llaves antes de pasar al escáner y empieza a timbrar, a timbrar el sensor que dice que tienes algo de metal y empieza a ver como este retraso y tú empiezas a generar este tipo como de inconformidad, de, ay, es que cómo es posible, es que a poco no entiende, etcétera. A eso nosotros le llamamos activación intensificada y lo podemos confundir con ira y a lo mejor no puede ser eso, pero sí conlleva como a ciertas emociones similares. Después Después vamos a hablar sobre las conductas personales que llegan como a afectar o llegan a influir en este tipo de agresión. Tenemos el tipo de patrón conducta A, que son personas un poco más hostiles, son muy competitivas, eh, tienen como todo muy perfecto. Llegan a ser esas personas que si tú llegas a ser como inservible para llegar como a su meta o ser como una persona igual que ella, se llegan como a ser muy irritables en ese aspecto. Hoy pueden llegar como a ser muy agresivas con las personas que realmente como que no les sirven, se podría decir. Y tenemos el patrón de conducta tipo B, que realmente es todo lo contrario, son ese tipo de personas un poco más relajadas, menos agresivas. O sea, si realmente no consiguen sus metas o no llegan a ser eh, como muy como muy agresivas al momento de perder algo. O sea, si tú no se tienen una tarea en grupo, el patrón tipo A se va a enojar si no llegan a ser como los ganadores o no llegan a tener como el 10 perfecto. Y realmente si es el del tipo B, puede ser que un 9 le parezca perfecto, un 8 o un 7. Realmente no quieren como todo perfecto y alineado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el bullying y las agresiones en los lugares de trabajo. Primero que nada, ¿qué es el bullying? El bullying es como la intimidación, bueno, no como, es la intimidación de una o más personas hacia la víctima o hacia una persona que no se puede defender. Esto no solo se da en las escuelas, sino también se llega a dar como en los trabajos y en las prisiones. Se tiene comprobado que muchas veces los agresores también pueden dar como este rol de víctima. No sé si ustedes han visto o han escuchado que llega a ser como esta proyección de que supongamos un niño que es agresor de otro niño en la escuela, a lo mejor a ese agresor sus padres también les ejercen cierta violencia, los denigran, etcétera. Entonces se tiene completamente como comprobado que muchas veces el agresor llega también a tener como ese tipo de problemas exteriores o externos al lugar donde está ejerciendo esa violencia y llega como a tener como esa proyección y hacerlo en el lugar donde se esté desarrollando. También puede pasar en los adultos que tengan problemas, no sé, con su pareja y como para desquitarse o como para igual sentirse superior en algún lugar, llega a hacerlo como en su lugar de trabajo. Siguiendo con el ejemplo de la persona trabajadora, llegamos al tema de agresiones en el lugar de trabajo. Bueno, ¿qué es a lo que me quiero referir con esto? Es cuando se llegan a dar como este tipo de problemas de que a lo mejor a un hombre le pagan más que a una mujer o que un empleado o un compañero de trabajo de una mujer llega como a tener como acoso sexual. No digo que nada más sea con las mujeres, que mayormente se podría decir que lo es. También puede ser que una mujer acose sexualmente a un hombre, etcétera. Entonces, muchas veces tenemos como comprobado que también las personas con mayor rango en, no sé, una empresa llega a ejercer este tipo de agresiones en el lugar de trabajo. Supongamos como el típico, este, como gerente, se podría decir, que trata como de denigrar a los trabajadores
o explotarlos más de lo necesario o de lo que realmente ellos están ahí para trabajar. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar sobre los factores que influyen en la agresión, pero hablando como externos. Primero que nada, influye mucho las temperaturas. Se tiene comprobado que, digamos, nosotros aquí teniendo como una temperatura como normal, en la que nosotros estamos acostumbrados, como templada, llega a haber más agresión en las personas o llegan a estar como más agresivas que cuando las temperaturas son extremas, supongamos en diciembre, enero, que baja mucho la temperatura, y en primavera, o en primavera, verano, cuando empieza como ese aumento de calor extremo en el que nadie tolera nada. En ese tipo de temperaturas extremas la agresión es menos en las personas. Después vemos que la influencia del alcohol también llega a ser como un factor muy grande, puesto que pues al tener como esta influencia en nuestro organismo, muchas veces luego como que se nos nubla la conciencia y actuamos de forma más agresiva, como cuando estás en una fiesta, te estás pasadito de copas y una persona se te queda viendo, no sabes por qué, o a lo mejor ni te está viendo a ti, y tú empiezas como de, es que ¿por qué me está viendo? Es que ¿qué le pasa? Voy a ir y le voy a pegar y le voy a preguntar y que qué le pasa. Eso es lo que pasa, es lo que influye también en este tipo de como de problemas cuando nosotros estamos bajo esta influencia del alcohol. Bueno, después de todo lo visto, bueno, ahora les voy a hablar sobre el bullying y las agresiones en los lugares de trabajo. Primero que nada, ¿qué es el bullying? El bullying es como la intimidación, bueno, no como, es la intimidación de una o más personas hacia la víctima o hacia una persona que no se puede defender. Esto no solo se da en las escuelas, sino también se llega a dar como en los trabajos y en las prisiones. Se tiene comprobado que muchas veces los agresores también pueden dar como este rol de víctima. No sé si ustedes han visto o han escuchado que llega a ser como esta proyección de que supongamos un niño que es agresor de otro niño en la escuela, a lo mejor a ese agresor sus padres también les ejercen cierta violencia, los denigran, etcétera. Entonces se tiene completamente como comprobado que muchas veces el agresor llega también a tener como ese tipo de problemas exteriores o externos al lugar donde está ejerciendo esa violencia y llega como a tener como esa proyección y hacerlo en el lugar donde se esté desarrollando. También puede pasar en los adultos que tengan problemas, no sé, con su pareja y como para desquitarse o como para igual sentirse superior en algún lugar, llega a hacerlo como en su lugar de trabajo. Siguiendo con el ejemplo de la persona trabajadora, llegamos al tema de agresiones en el lugar de trabajo. Bueno, ¿qué es a lo que me quiero referir con esto? Es cuando se llegan a dar como este tipo de problemas de que a lo mejor a un hombre le pagan más que a una mujer o que un empleado o un compañero de trabajo de una mujer llega como a tener como acoso sexual. No digo que nada más sea con las mujeres, que mayormente se podría decir que lo es. También puede ser que una mujer acose sexualmente a un hombre, etcétera. Entonces, muchas veces tenemos como comprobado que también las personas con mayor rango en, no sé, una empresa llega a ejercer este tipo de agresiones en el lugar de trabajo. Supongamos como el típico, este, como gerente, se podría decir, que trata como de denigrar a los trabajadores o explotarlos más de lo necesario o de lo que realmente ellos están ahí para trabajar. Entonces este tipo de situaciones nosotros lo tomamos como agresiones en el lugar de trabajo. Bueno, después de toda esta información que les dimos sobre qué es la agresión, qué es lo que llega como
hacer que la persona actúe de forma agresiva, los estudios que tenemos, bueno, las hipótesis también que se nos dieron. Ahora vamos a hablarles sobre cómo prevenirlo o cómo se podría decir cómo controlarlo. Primero que nada, nosotros tenemos muy común o tenemos muy conocido el castigo. El castigo sí puede ser afectivo para reducir la agresión, pero siempre y cuando se aplique bajo ciertas condiciones. Digamos, si una persona te castiga y esto ya llega a ser como más violento, no sé, hablando como de las madres. Supongamos que tú hiciste algo indebido, llegaste a la hora más tarde que te dieron permiso para ir a una fiesta, llegas, tu mamá te castiga y aquí se podría decir que podemos tener como dos escenarios. Primero que nada tenemos el escenario en donde llegas, te pegan, te regañan, te insultan, te mandan a tu cuarto y nunca en tu vida más sales porque ellos te dijeron. Y tenemos el otro escenario en donde una mamá llega y ¿sabes qué? Bueno, llegaste más tarde, nosotros te dijimos a cierta hora y lo que vamos a hacer es, no sé, quitarte como tus aparatos electrónicos y lo único que vas a hacer es de tu escuela a la casa y de la casa a la escuela. Se tiene como comprobado científicamente que si la persona ingrese, tiene más, el castigo llega a ser como más fuerte o llega a tener como este tipo de agresiones, no llega a servir de nada que cuando el castigo es un poco más moderado. Y después de este ejemplo, también les quiero mencionar sobre las disculpas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Agarrando otra vez el ejemplo de que llegas tarde de una fiesta, que te dijeron tales horas, etcétera. Nosotros muchas veces como hijos no llegamos a pedir como disculpas y reconocer nuestro error. ¿Sabes qué? Ay, poner excusas es lo más que llegamos a hacer de, ay, es que se me hizo tarde, no vi mi teléfono, etcétera. Se tiene comprobado científicamente que el reconocer nuestro error y pedir disculpas, supongamos en este ejemplo, a nuestros padres, llega como a ser, llega a ser que su agresión o su frustración o este tipo de ira que llegan a tener dentro de ellos disminuya. O sea, nosotros al reconocer nuestro error y saber que estamos mal, llegamos a hacer que la otra persona también como que llegue como a calmarse un poco más porque sabe que reconociste algo que pues él tiene razón que hiciste mal. Bueno, después de todo esto vamos a hablar otra vez, vamos a tratar de retomar un poco sobre lo de los medios de comunicación. Es necesario realmente que nosotros les tengamos como que dar esta información porque es súper importante y muchas veces los papás llegan a tener como estos problemas de que a veces les dicen, no, es que los videojuegos no causan como que tu hijo sea violento, pero realmente sí. Se ha comprobado, como ya se los había dicho en el ejemplo de los dos grupos de personas, que si tú, digamos, a tu hijo le empiezas a quitar poco a poco este tipo de estímulos, supongamos que si lo dejes jugar videojuegos de luchas, pero a lo mejor no de luchas con tanta sangre o de luchas donde le quitan la cabeza a un muñeco, llega a ser como que su agresión vaya disminuyendo poco a poco porque le estás quitando esos estímulos que ellos están recibiendo, porque digamos que cuando ellos llegan a tener como ¿cómo se llama? Una provocación, como se los había dicho antes, una provocación directa, no use como reflejo las conductas aprendidas que agarró de este tipo de medios de comunicación y use como otros para moderarse también ellos. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Les damos muchas las gracias de que nos estén viendo por este medio que se llama YouTube. Por favor, denos un like y hasta pronto. Hola, mi nombre es Octavio Sánchez y yo les voy a hablar sobre las conclusiones de esta investigación que es agresión y violencia. Bueno, en ambos términos pudimos encontrar elementos similares, por lo cual muchas veces es manejado como sinónimos.
Sin embargo, también encontramos elementos que nos permiten diferenciarlos, y más aún dependiendo de la situación en la que se genera este concepto, ya sea en la edad, sexo, y también, bueno, se evidenció que influye si se es joven, adolescente, adulto, anciano, incluyendo si es hombre o mujer, pues cada grupo incorpora elementos particulares que nos permiten que los conceptos adquieran matices y ocasionen que los términos de violencia y agresión sean bastante ambiguos en cuanto a lo que delimitan una de la otra. Bueno, y también consideramos que las teorías y las clasificaciones de la agresión en psicología son mucho más comunes que las de violencia. Por eso se decidió basar esta comparación de conceptos a partir de los enfoques de agresión, pues a lo largo de los estudios realizados se consideró importante evaluar el papel que juegan algunas variables de carácter demográfico en la representación social de la violencia y la agresión. En este estudio se pudo establecer que ambas son muy similares, pero la agresión resulta más conductual y emocional que la violencia. Esta es más general y sobre todo son varios actos agresivos, mientras que la agresión hace referencia a aspectos individuales. Otra variable que se debe tener en cuenta en las futuras investigaciones es la socioeconómica, ya que los fenómenos asociados a la violencia y la agresión, especialmente el maltrato y la violencia intrafamiliar, se representan de manera diferenciada entre los estratos, a lo que implica directamente los significados. Y bueno, los psicólogos sociales, con el fin de estudiar un poco más sobre la agresión, a menudo utilizan procedimientos en los cuales se les hace creer a ciertos individuos que pueden dañar a otros de diversas maneras, por ejemplo, administrando choques eléctricos dolorosos. Esto va en contra de lo que plantea la famosa hipótesis de frustración-agresión, pues no toda la agresión proviene de una frustración y no toda la frustración conduce a una agresión. La frustración sí es un estimulante muy fuerte de agresión, pero solo bajo ciertas condiciones limitadas, en contraste a lo que es la provocación. Este es otro estimulador de agresión que tiene aún mayor fuerza y alcance de reacción o respuesta. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco la atención brindada a mis compañeras y a mí y nos vemos el próximo video.